Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hoy es lunes. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente mientras estudiamos todos juntos la palabra de Dios. El tema de hoy, hermanos, es el siguiente. Los hombres aman las tinieblas. Los hombres, y las mujeres también, aman las tinieblas. Y los niños también, porque todos somos pecadores, ¿verdad? El punto es que este mensaje es de suma importancia si vamos a poder entender la razón por la cual tantas personas rechazan el Evangelio cuando se lo damos, ¿verdad? Es bien raro que una persona acepte a Jesucristo cuando nosotros andamos evangelizando. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan la perspectiva que Cristo nos da en Juan capítulo 3. Ustedes ya saben que Juan capítulo 3 es uno de los pasajes, uno de los capítulos más famosos de toda la palabra de Dios, ¿verdad? Incluye el versículo tan famoso Juan 3:16, de tal manera Dios, amó Dios al mundo, etcétera, ¿verdad? Pero hay más. Cristo estaba hablando con un fariseo, o sea, un líder religioso, ¿verdad? Que se llamaba Nicodemo. Después de haberle presentado el Evangelio, Jesucristo continuó con su conversación con él, explicándole la razón por la cual las personas no aceptan a Jesucristo. Y es cierto, es raro, hermanos, cuando yo ando evangelizando, es bien, prácticamente jamás pasa que una persona acepte de inmediato el Evangelio, a Cristo, ¿verdad? Como su Salvador personal. La Biblia nos explica el por qué es importante, hermanos, que tengamos en cuenta esta explicación de Jesucristo, porque si realmente no entendemos la razón por la cual tantas personas rechazan el Evangelio, vamos a andar bien frustrados mientras pasamos tiempo compartiendo la palabra de Dios con los demás. Entonces estoy en Juan capítulo 3 en este momento. Voy a leer 4 versículos y luego vamos a hablar de su significado más o menos. No en su totalidad por falta de tiempo, pero quiero que ustedes entiendan más o menos lo básico de este pasajito. Juan 3, empezando con el versículo 18, dice así. Jesucristo hablando de las personas aceptan primero. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Aquí en el versículo 19, hermanos, encontramos la explicación concisa y precisa. Que la luz vino al mundo, la luz es Jesucristo, la luz del mundo es Jesucristo, como entonamos en el canto aquí en los cultos, ¿verdad? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, los cristianos, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los hombres amaron o aman, utilizando otro tiempo verbal, más las tinieblas que la luz, porque las obras eran malas. En resumidas cuentas, hermanos, podemos decir sin lugar a dudas que los hombres, o sea, mejor expresado, los seres humanos amamos nuestro pecado. No queremos abandonarlo porque nos da placer, nos da felicidad. O si pensamos así cuando no nos fijamos en las consecuencias que vamos a sufrir, tanto las consecuencias terrenales como las eternas también, ¿verdad? El pecado trae consecuencias, pero cuando nosotros andamos por este mundo como personas que no hemos aceptado a Jesucristo, a nosotros nos encanta el pecado, nos encanta el sexo ilícito, nos encanta el alcohol, nos encantan las drogas, ¿verdad? Nos encanta el adulterio, nos encanta robar, nos encanta mentir. No tenemos ningún deseo de abandonar nuestro pecado, porque sabemos cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo era una persona que andaba en el mundo antes de haber aceptado a Jesucristo, yo no quería abandonar mi pecado, me daba placer, me daba gusto, no quería dejar
la oportunidad de participar en mis pecados preferidos o predilectos, ¿verdad? Y saben que, hermanos, las personas que no son cristianas realmente entienden esto. Por ejemplo, hasta las personas más viles prácticamente entienden que como cristianos no debemos hacer esto, no debemos hacer ni aquello. Así son las personas que no son cristianas. Entonces quieren vivir a su manera. Aman su pecado. Les encanta su pecado. No quieren abandonar su pecado. Y así dice, ¿por qué? Dice, los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Y es absolutamente cierto. Y no solo eso, hoy en el mundo moderno no solo tenemos el deseo de aferrarse a nuestros pecados predilectos y favoritos, los celebramos. Por ejemplo, los desfiles del orgullo gay, ¿verdad? Cosas así. El aborto es el derecho de la mujer, ¿verdad? Nadie tiene derecho de inmiscuirse en los asuntos de otra persona. Entonces el aborto es aceptable. Si a ti te gusta, entonces para mí está bien. No, hermanos. No, hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Ahorita hay un movimiento, si ustedes lo pueden creer, en los Estados Unidos, donde las personas están buscando abolir, digamos, la familia, eliminando la familia. El matrimonio es algo pasado de moda. Ya no es necesario que una pareja se case. Es algo de la edad de piedra o algo así. No, hermanos. Si una pareja vive, ¿verdad? Los dos juntos en la casa, por ejemplo, sin haberse casado, cuando los dos se cansan el uno del otro, se pueden separar sin consecuencias, ¿verdad? Legales, por lo menos. Dios lo observa y Dios odia tal actitud. Entonces, es por esa razón, hermanos, que yo hablo tanto en contra de la unión libre. Porque realmente la unión libre es una clase de pecado sexual, pecado favorito de muchas personas, ¿verdad? Entonces, hermanos, las personas no vienen a Cristo, aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de reconocer que el pecado nuestro lo tenemos que buscar eliminar de la vida. Si yo ando con Cristo, si yo soy de Cristo, no voy a participar en tal o cual pecado. Yo voy a tratar, por lo menos, de evitar, de eliminar tal pecado de mi vida. Pero, hermanos, es difícil aceptar la necesidad de eliminar una actividad favorita de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por esta razón, hay tantas personas que aborrecen la luz. Hermanos, les voy a decir algo, si ustedes me creen o no. Cuando yo me fijo en la historia, ¿quién es la persona más odiada, más detestada, más aborrecida, más menospreciada, más despreciada de la historia de la raza humana? Sin lugar a dudas es Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie no es la palabra correcta, pero son muchas, la mayoría, mejor expresado, la mayoría de las personas odian a Jesucristo porque saben que según Jesucristo, tales personas van a tener que abandonar sus actividades y sus preferencias aquí en esta vida, sus preferencias favoritas, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en Cristo, no podemos participar habitualmente en nuestros pecados favoritos. Entonces, en vez de aceptar a Jesucristo, quieren aferrarse a su pecado, a sus pecados favoritos. Entonces, rechazan a Jesucristo para que no exista, según ellos, ¿verdad?, la necesidad de abandonar su pecado. Entonces, hermanos, las personas se burlan de Jesucristo pensando que Jesucristo, ¿verdad?, ha establecido un estándar, digamos, que la mayoría de las personas no quieren abandonar. Los hombres aman su pecado. He hablado con personas respecto a su pecado varias veces en mi ministerio. Y cuando yo les hablo del pecado, que las tienen como esclavizado, una y otra vez he escuchado expresiones así, pero es muy difícil. Yo no puedo dejar de utilizar drogas. Y si las personas no hablan así, su cara lo expresa, ¿verdad? Cuando les estoy dando
el Evangelio hablando de la necesidad de abandonar su pecado. La cara lo dice todo, lo tiene escrito en la cara, no quieren abandonar su pecado. Entonces, hermanos, cuando andamos evangelizando, debemos esperar que las personas no vayan a querer aceptar a Jesucristo, porque su pecado favorito realmente caracteriza su vida entera. Hermanos, es necesario que evangelicemos con paciencia, reconociendo la naturaleza humana. La naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa. En el libro de Job hay una expresión que me encanta, hablando de cómo las personas quieren como absorber el pecado como una persona que toma agua, más o menos. Toman su pecado. Como nosotros necesitamos agua para sobrevivir, el pecador cree que él necesita su pecado para poder sobrevivir. Entonces, hermanos, es importante que tengamos paciencia, que nosotros persistamos y que nosotros oremos también por las personas con las cuales estamos evangelizando, hermanos. Entonces, yo les sugiero dos cosas. Número uno, que tengan paciencia, que entiendan bien la naturaleza humana, ¿verdad? Nosotros no tenemos el derecho de condenar a nadie, solo Dios tiene capacidad de condenar. Es necesario que persistamos, que oremos por la persona a quien estamos presentando el Evangelio, con el fin de que el Señor realice una obra en su corazón para que la persona se humille aceptando a Cristo así. Pero, hermanos, y este punto que sigue es el último de hoy, es bien importante. Cuando nosotros andamos evangelizando, no podemos observar a una persona pensando así. Pues él está viviendo en tal o cual situación, él tiene cierto pecado profundamente arraigado en su vida, jamás va a aceptar el Evangelio, entonces voy a buscar evangelizar a otra persona. No, hermanos. No, hermanos. Cuando yo escuché el Evangelio, lo rechazaba y lo rechazaba y lo rechazaba varias veces antes que el Señor me tocara el corazón. Es igual en el caso de todos. Entonces, hermanos, importante que persistamos, que tengamos paciencia, entendiendo que la raza humana es una raza que absorbe, que a quien le encanta el pecado. No es de esperarse que un pecador se porte como pecador, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero que ustedes sigan adelante, que ustedes persistan, que ustedes no abandonen la esperanza. Las personas no aceptan a Cristo porque aman su pecado, pero siempre hay excepciones. Y hermanos, cuando evangelizamos, si la persona rechaza a Cristo, cuando nosotros pasamos tiempo con la persona, eso no significa que no haya esperanza. Tal vez en el futuro otra persona le va a llegar para explicarle otra vez el Evangelio. Mientras tanto, la persona anterior había sembrado las semillas del Evangelio en el corazón, en la mente de la persona, y tal vez en el futuro va a aceptar. Persistan, no tiren la toalla, sigan adelante, siempre persistiendo en la proclamación del Evangelio. Lo único que puede transformar la vida de uno es el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, aunque las personas odien a Cristo, aunque las personas rutinariamente rechacen el Evangelio, a nosotros nos toca persistir. ¿Ok? ¿Está bien? Pero ahora ustedes tienen una mayor comprensión, digamos, respecto a la razón por la cual las personas habitualmente rechazan la palabra del Señor, ¿verdad? Si la naturaleza humana tuviera como enfoque la justicia, prácticamente todas las personas al escuchar el Evangelio lo recibirían, pero no es así. Sigan así, hermanos, persistan, no se retiren de la lucha. El Señor nos necesita para que más personas escuchen el Evangelio, aunque la mayoría de las personas lo vayan a rechazar, ¿verdad? Y cuando las personas rechazan el Evangelio, cuando se lo presentamos, no nos están rechazando a nosotros.
están rechazando a Cristo, a Dios. Entonces, no debemos tomarlo como algo personal cuando una persona nos dice que no quiere escuchar la palabra o cuando la persona la rechaza. Es de esperarse como el sol se pone, como el sol se sale, ¿verdad? Las personas van a rechazar la palabra de Dios. Tenemos que esperarlo y tenemos que seguir adelante persistiendo. Amén. Te doy gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que lo utilices, Señor, en cada vida. Que nosotros, Señor, no nos retiremos de la lucha, que sigamos evangelizando día tras día, sabiendo que en el corazón del hombre no mora el bien. El pecado es algo natural, como lo es respirar. Te pido, Señor, que nosotros, en vez de desanimarnos, que nos mantengamos firmes y fieles, Señor, compartiendo tu palabra con los demás, con la esperanza de que alguien acepte las palabras de vida eterna, porque tu palabra dice que tu palabra no regresa vacía. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de ser usado por ti y te pido, Señor, que tú sigas utilizándonos para que tu reino crezca. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Mañana voy a hablar de otro aspecto del Evangelio. Gracias por su paciencia. Que el Señor los bendiga ricamente. Y si Dios quiere, aquí estaremos congregados de nuevo mañana. Bendiciones, hermanos, y que el Señor los cuide.